Filipinas. Un archipiélago misterioso, envuelto en los secretos del pasado y del presente. 7,000 islas, esparcidas en las aguas del Océano Pacífico, guardan sorprendentes contrastes y paradojas inexplicables. Imagina, el único país cristiano de Asia, donde catedrales católicas coexisten con antiguos rituales paganos, y modernos rascacielos de Manila se elevan sobre aldeas donde el tiempo parece haberse detenido hace 5 siglos. Aquí, en estas costas misteriosas, encontró su final el gran explorador Fernando Magallanes. Pero ¿qué sucedió realmente en aquel fatídico día del año 1521? La historia guarda múltiples versiones, pero la verdad sigue siendo esquiva. ¿Sabías que en Filipinas existen tribus que nunca han contactado con la civilización moderna y viven según las leyes establecidas por sus antepasados hace cientos de años? ¿Qué se oculta en las impenetrables junglas y en las lagunas cristalinas de este enigmático país? ¿Estás listo para descubrir lo que está oculto a los ojos del viajero común? Pero es Reflex, pero lo que es lo siento, y quizás desde aquí desastres naturales, guerras, enfermedades o algo más enigmático. En la era de las imágenes satelitales y los mapas digitales, parece increíble que islas enteras puedan permanecer inexploradas, pero el archipiélago filipino continúa guardando sus secretos. Algunas de estas islas son tan pequeñas que quedan completamente sumergidas durante las mareas. Otras están rodeadas de traicioneras corrientes y arrecifes, que hacen que su acceso sea prácticamente imposible. Sin embargo, es precisamente esta inaccesibilidad la que crea un aura de misterio alrededor de Filipinas, convirtiéndolas en uno de los últimos lugares en la Tierra, donde aún son posibles verdaderos descubrimientos geográficos. Pero el archipiélago no es solo un espacio físico, sino también un fenómeno cultural, donde a lo largo de los siglos ha tenido lugar una mezcla de decenas de grupos étnicos, lenguas y religiones, creando un paisaje cultural único que sigue siendo difícil de comprender plenamente por los investigadores. Segundo hecho. Isla de la fe católica en un mar de religiones orientales. Un fenómeno inexplicable de aislamiento espiritual. Pero los misterios de Filipinas no se limitan solo a enigmas geográficos. Este archipiélago representa un verdadero paréntesis en el paisaje religioso de Asia, en una región donde predominan el budismo, el hinduismo, el islam y las creencias animistas locales. Filipinas se erige como una solitaria isla de cristianismo. Más del 80% de la población profesa el catolicismo. Es un fenómeno asombroso que no tiene paralelo en ninguna parte de Asia. ¿Cómo pudo suceder que en el mismo corazón del mundo oriental se arraigara una religión occidental con tal fuerza abrumadora? Los conquistadores españoles que llegaron al archipiélago en 1521 trajeron consigo no solo espadas y fusiles, sino también la cruz. Durante 3 siglos de dominio español, la fe católica se infiltró en el mismo tejido de la sociedad filipina, entrelazándose con tradiciones y creencias locales, creando un fenómeno sincrético único que los antropólogos aún estudian. A diferencia de otros territorios colonizados, donde el cristianismo a menudo permanecía como una delgada capa sobre la superficie de las creencias locales, en Filipinas penetró en la esencia de la conciencia popular. Los investigadores de fenómenos religiosos todavía no han llegado a un consenso sobre las razones de tal arraigo profundo del catolicismo en el archipiélago. Algunos señalan la estrategia particular de los misioneros españoles. Otros, el parecido estructural entre algunos aspectos de las creencias animistas locales y la doctrina cristiana. Pero, ¿puede esto explicar completamente el fenómeno que convirtió a Filipinas en un verdadero enclave de espiritualidad occidental en un mar de religiones orientales? Incluso hoy, más de 120 años después del final del dominio colonial español, las procesiones y festivales católicos en Filipinas asombran por su magnitud y pasión, a menudo superando las festividades religiosas en la misma España. Especialmente enigmático resulta el fenómeno de la crucifixión voluntaria, cuando durante el Viernes Santo decenas de filipinos se someten a una verdadera crucifixión en cruces, con clavos reales atravesando sus manos y pies. Un ritual que la Iglesia oficial no aprueba, pero que continúa existiendo como un testimonio vívido de la singular fusión de la doctrina católica y el misticismo local.
Los etnógrafos que estudian este fenómeno señalan una peculiaridad extraña. Cuanto más lejos se encuentra una isla filipina de los centros de poder colonial, más excéntricas formas adopta allí el catolicismo, mezclándose con antiguas creencias y rituales. En islas remotas, se pueden encontrar sacerdotes católicos que celebran misas que incluyen elementos de prácticas chamánicas, y los santos locales a menudo son dotados de características de antiguos espíritus y deidades. ¿Qué es esto? ¿Una adaptación única o evidencia de que bajo la superficie del catolicismo oficial se oculta algo más antiguo y misterioso? Algunos investigadores plantean la hipótesis de que el éxito del cristianismo en Filipinas podría estar relacionado con los contactos precolombinos entre el archipiélago y misioneros cristianos desconocidos, posiblemente nestorianos de China o incluso predicadores anteriores. Pero hasta ahora no se han encontrado pruebas de esta teoría. Y la cuestión de por qué Filipinas se convirtió en el único estado predominantemente cristiano en Asia sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la religión. El tercer hecho. Manila. Un laberinto misterioso del tiempo, donde el pasado y el futuro se entrelazan en la increíble cercanía de los destinos humanos. Continuando nuestro viaje por este archipiélago enigmático, no podemos pasar por alto el asombroso fenómeno que atrae las miradas de urbanistas y antropólogos de todo el mundo. La capital de Filipinas, una de las megaciudades más densamente pobladas del planeta, Manila es un verdadero paradoja de la civilización moderna. Una ciudad donde más de 43,000 personas habitan por cada kilómetro cuadrado, lo que la convierte en uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. ¿Cómo pudo surgir esta increíble concentración de vidas humanas, destinos e historias en un espacio relativamente pequeño? Al vagar por las calles de esta metrópoli, el viajero se encuentra en una especie de trampa temporal. Imponentes rascacielos de cristal y concreto ceden de repente el paso a mansiones coloniales de estilo español, las cuales, a su vez, coexisten con extensas áreas de barrios marginales, donde las personas viven en condiciones que recuerdan a la Edad Media. Este contraste crea una sensación de viaje a través de diversas épocas, concentradas en un solo punto del espacio. Uno de los lugares más enigmáticos de Manila es Intramuros, el antiguo corazón de la ciudad, rodeado de masivas murallas de piedra construidas por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Es la ciudad colonial española más grande que se ha conservado en toda Asia. Un verdadero enclave europeo, místicamente trasladado a tierras orientales. Al pasear por las angostas calles de Intramuros, donde el eco de los pasos se refleja en las viejas paredes, se siente involuntariamente un extraño deslizamiento de la realidad, como si se estuviera al mismo tiempo en Manila y en la Sevilla o Toledo medieval. Arqueólogos e historiadores que estudian esta zona se enfrentan constantemente a anomalías inexplicables. Túneles subterráneos que conducen a ninguna parte. Extraños símbolos en las paredes de antiguos edificios que no corresponden ni a la simbología española ni a la local. ¿Qué intentaron ocultar? O por el contrario, preservar para las generaciones futuras los constructores de esta enigmática ciudad dentro de la ciudad. Un aspecto no menos misterioso de Manila es el fenómeno de las llamadas ciudades invisibles. Enormes comunidades que existen en los barrios marginales, con su propia economía, reglas e incluso sistema de gestión, que prácticamente no se registran en documentos oficiales ni en mapas. Antropólogos que se han atrevido a sumergirse en esta realidad paralela cuentan sobre extraños rituales y creencias que han perdurado desde tiempos precoloniales, sobre chamanes que aún practican antiguos métodos de sanación y predicción del futuro. Puede ser que en el corazón mismo de esta megaciudad moderna hayan sobrevivido fragmentos de conocimientos antiguos perdidos para el resto del mundo. Urbanistas y sociólogos que estudian el fenómeno de la superpoblación en Manila aún no han logrado llegar a un consenso sobre las causas de este fenómeno. Algunos apuntan a factores históricos y económicos, otros a características culturales de los filipinos, pero ninguna teoría ofrece una explicación completa de cómo en este espacio puede habitar tal cantidad de vidas humanas, sin que la ciudad se convierta en un caos. ¿Es esto el resultado de una organización social especial o la manifestación de alguna ley más profunda, aún no comprendida, del convivir humano? Cuarto hecho.
Los templos sumergidos de Filipinas, puertas a un mundo perdido, donde el océano guarda los secretos de civilizaciones antiguas. Pero dejando atrás los enigmas y paradojas de Manila, debemos dirigir nuestra mirada a otro lado, no menos misterioso, del archipiélago filipino. Su costa, que se extiende por 7.000 kilómetros y esconde bajo sus aguas azuladas verdaderas maravillas de la naturaleza. Y posiblemente, vestigios de civilizaciones que han desaparecido hace mucho tiempo. Boracay. Una isla cuyas playas están cubiertas de arena tan blanca y fina, que las leyendas locales hablan de ella como si fuera polvo de estrellas que cayó del cielo en tiempos inmemoriales. Lo sorprendente es que el análisis químico de esta arena revela una composición inusual. Además de los componentes típicos, contiene partículas microscópicas de origen desconocido que brillan bajo cierta iluminación. Los científicos aún no pueden ofrecer una explicación definitiva a este fenómeno. ¿De dónde provienen estas extrañas partículas? ¿Son el resultado de algún cataclismo antiguo o, como afirman algunos investigadores de fenómenos paranormales, evidencia de contacto con civilizaciones extraterrestres? Aún más enigmático es Palawan, una isla que regularmente ocupa los primeros lugares en los rankings de los lugares más hermosos del planeta. Sus acantilados de piedra caliza, que se elevan sobre lagunas esmeraldas, parecen gigantescos guardianes que protegen la entrada a un reino subterráneo. Las cuevas submarinas de Palawan forman un verdadero laberinto que se adentra en el interior de la isla durante muchos kilómetros. Los buceadores que han explorado estas cuevas relatan extraños efectos acústicos. En ciertos lugares, los sonidos se distorsionan de tal forma que se crea la impresión de estar escuchando una conversación en un idioma desconocido. Los lugareños creen que son las voces de los espíritus de los antepasados que habitan en el mundo submarino. Pero, ¿y si estas anomalías acústicas no son simplemente un juego de la naturaleza, sino corredores sonoros creados intencionadamente para algún propósito ritual o comunicativo de una cultura antigua, hoy olvidada? Los biólogos marinos que estudian las aguas de Filipinas descubren constantemente especies de criaturas marinas que, según todas las teorías científicas, deberían haber desaparecido hace millones de años. ¿Cómo explicar la presencia de estos fósiles vivientes en las aguas filipinas? Algunos científicos sugieren que la historia geológica única del archipiélago ha creado ecosistemas aislados donde la evolución ha seguido un camino completamente distinto. Otros plantean una hipótesis más audaz. ¿Y si estos seres no solo sobrevivieron, sino que fueron preservados y tal vez, incluso modificados por representantes de una civilización altamente avanzada que existió aquí mucho antes de la aparición del hombre moderno? Al sumergirse en las aguas cristalinas que rodean las islas Tubataja, los buceadores a veces notan extrañas estructuras en el fondo del mar. Líneas perfectamente rectas que recuerdan a calles y cimientos de edificios. La ciencia oficial explica estas formaciones como procesos geológicos naturales, pero ¿por qué entonces se parecen de manera tan asombrosa a construcciones hechas por el hombre? Los pescadores locales transmiten de generación en generación historias sobre una ciudad hundida, cuyos habitantes podían respirar bajo el agua y comunicarse con seres marinos. ¿Qué tan real es esta leyenda? ¿Qué ocultan las azules profundidades del archipiélago filipino? ¿Meras formaciones caprichosas o evidencias de la existencia de una civilización desconocida para la ciencia, cuyas tecnologías y conocimientos estaban miles de años adelantados a su tiempo? Quinto hecho. El legado culinario de Filipinas, una misteriosa simbiosis de sabores, donde las antiguas recetas guardan el código de civilizaciones desaparecidas. Pero dejando atrás los enigmas submarinos del archipiélago filipino, dirijamos nuestra atención a un aspecto no menos místico de este asombroso país: su cocina, que representa una fusión alquímica única de tradiciones asiáticas y españolas, cuyos orígenes se pierden en la profundidad de los siglos. La cocina filipina, una enigmática mosaico, donde cada ingrediente cuenta su propia historia sobre antiguas rutas comerciales, conquistas coloniales e influencias culturales, que se extienden a través de miles de kilómetros y cientos de años. Adobo, un plato cuyo nombre proviene del español pero cuya alma permanece profundamente asiática. La carne, marinada en una armoniosa unión de salsa de soja, vinagre, ajo y laurel,
crea una sinfonía de sabores que, según algunos antropólogos culinarios, tiene raíces precoloniales. Pero, ¿por qué técnicas de marinado de carne tan similares se encuentran en culturas separadas por océanos y continentes? ¿Coincidencia fortuita o testimonio de antiguos contactos entre civilizaciones de los que la historia oficial guarda silencio? Lechón. Un plato ritual, el centro de todas las festividades significativas filipinas. Un lechón. Asado entero en un spit sobre fuego abierto hasta alcanzar una corteza dorada y crujiente. Es notable que, a diferencia de otros países asiáticos, donde la carne de cerdo también es popular, el método de cocción filipino se asemeja sorprendentemente a las tradiciones españolas y latinoamericanas, pero algunos investigadores han encontrado en antiguos manuscritos filipinos menciones de métodos de cocción similares, datados de un período mucho antes de la colonización española. ¿Cómo pudieron estos conocimientos culinarios desarrollarse paralelamente en regiones tan distantes entre sí? Sisig. Un plato que encarna la filosofía filipina de no desperdiciar alimentos. Cabeza de cerdo y hígado, sazonados con cítricos locales y chiles, crean un perfil de sabor único que es imposible de reproducir fuera del archipiélago. El análisis químico de este plato ha revelado compuestos únicos que se forman durante la cocción, los cuales poseen propiedades sorprendentes. No solo intensifican las sensaciones gustativas, sino que, según investigaciones recientes, activan en el cerebro los centros responsables de la memoria emocional. No es por eso que los filipinos, donde quiera que estén, sienten una fuerte nostalgia al solo mencionar el sisig. ¿Es posible que los antiguos cocineros intuyeron esta conexión neuroquímica entre el sabor y la memoria? Halo-halo, un postre cuyo nombre se traduce como mezclado, representa una verdadera metáfora de la cultura filipina. Hielo triturado, mezclado con decenas de ingredientes, desde frijoles mungo hasta virutas de coco, desde batata hasta plátano caramelizado. Cada cucharada de este postre trae una nueva combinación de sabores, texturas y temperaturas. Los antropólogos señalan una extraña paralela entre la estructura del halo-halo y las antiguas concepciones cosmológicas filipinas sobre el universo multicapas. ¿Coincidencia fortuita o un antiguo conocimiento cifrado en forma culinaria? Así como en el halo-halo se mezclan ingredientes heterogéneos, formando un todo armonioso, en la cultura filipina se entrelazaron, aparentemente, influencias incompatibles, creando algo absolutamente único. Pero, ¿qué hay detrás de este sincretismo culinario? ¿Una simple apropiación o la sabiduría profunda de un pueblo que ha logrado integrar elementos ajenos sin perder su identidad? El sexto hecho. Las festividades místicas de Filipinas. Un baile ritual de tiempos antiguos, donde los santos cristianos se encuentran con los antiguos espíritus, mientras que los secretos culinarios del archipiélago abren una ventana a la vida cotidiana de los filipinos. Sus fiestas y festivales permiten vislumbrar el alma misma de este pueblo extraordinario, donde lo sagrado y lo profano se entrelazan en un grotesco baile que se remonta a tiempos prehistóricos. Sinulog. Un grandioso festival en honor al Niño Jesús, que anualmente atrae a millones de peregrinos a la ciudad de Cebú. A primera vista, es una celebración típicamente cristiana, pero un investigador atento notará en los movimientos rítmicos de los bailarines del Sinulog extraños elementos que sorprendentemente recuerdan a antiguos rituales paganos dedicados a deidades marinas. Es asombroso, pero el análisis químico de las pinturas utilizadas para decorar los rostros de los participantes en la procesión ha revelado compuestos idénticos a los pigmentos de artefactos precoloniales, cuya antigüedad supera los 1000 años. ¿Cómo pudieron estas antiguas fórmulas conservarse a través de los siglos de cristianización y opresión colonial? Algunos antropólogos sugieren la existencia de sociedades secretas que han preservado los conocimientos sagrados de sus antepasados bajo la máscara de cofradías cristianas. Ati-Ati-Han, la respuesta filipina al famoso carnaval de Mardi Gras, pero con una historia mucho más misteriosa. En la ciudad de Calibo, en la isla de Panay, se desarrolla anualmente un espectáculo colorido, oficialmente dedicado al Niño Jesús y al Santo Niño, pero que lleva claras características de rituales prehispánicos.
Los participantes cubren sus cuerpos con hollín y colores brillantes, creando imágenes que los sacerdotes católicos del siglo XVI describían como demoníacas y paganas. Es notable que los patrones geométricos que adornan los cuerpos de los participantes en el festival, al ser analizados computacionalmente, muestran una sorprendente similitud con antiguos mapas astronómicos que representan la posición de las estrellas sobre el archipiélago filipino durante el solsticio de invierno hace aproximadamente 4000 años. ¿Un simple azar? ¿O un mensaje cifrado desde las profundidades de los siglos? Pajillas. Un festival poco conocido fuera de la provincia de Batangas, dedicado a la cosecha y la fertilidad. Durante esta festividad, que dura 9 días y 9 noches, los lugareños decoran sus casas con peculiares construcciones de paja de arroz y frutas tropicales, creando complejas formas geométricas. Según las leyendas locales, estos patrones están destinados a atraer la benevolencia de los espíritus de los ancestros. Un análisis lingüístico de las canciones que acompañan los rituales de pajillas ha revelado fragmentos en un idioma que no puede ser identificado y no se relaciona con ninguno de los dialectos filipinos conocidos o influencias extranjeras. ¿De dónde provienen estas enigmáticas palabras y qué significan? Los chamanes locales afirman que es el idioma de los espíritus, pero algunos lingüistas han planteado la hipótesis de la posible conservación de elementos de una lengua madre, hablada por los primeros colonos del archipiélago hace decenas de miles de años. Dinayang, un festival en la isla de Iloilo, durante el cual la ciudad se transforma en un teatro vivo al aire libre. Los participantes recrean la leyenda de la llegada de los colonos malayos, que compraron la isla de Panay a los aborígenes Ati por un tocado dorado. Pero lo que asombra a los investigadores es que la exploración geofísica ha mostrado que las rutas de las procesiones del Dinayang replican exactamente los contornos de los flujos subterráneos de agua, invisibles en la superficie. ¿Cómo pudieron los antiguos filipinos poseer un conocimiento tan preciso de la hidrología subterránea sin tecnologías modernas? ¿Y por qué estas rutas se han mantenido inalteradas a lo largo de los siglos, incluso cuando su significado original parecía haber sido olvidado? Los festivales filipinos. Un mosaico colorido donde cada elemento puede ser la clave para desentrañar los antiguos misterios del archipiélago. Pero cuanto más profundizamos en esta feria de colores, sonidos y ritmos, más preguntas surgen. Quizás hechos en los idiomas, la respuesta durante a final así, ¿cómo pero algunos pero la entonces tal vez sueño. El hecho octavo. Las terrazas de arroz de Banahue. Octava maravilla del mundo o huellas de una civilización antigua. En las laderas de las majestuosas montañas de Filipinas, entre nubes y neblinas, se encuentran las famosas terrazas de arroz de Banahue, que con orgullo se denominan la octava maravilla del mundo. Estas terrazas, que tienen más de 2000 años de antigüedad, fueron talladas a mano por el pueblo Ifugao, que desde tiempos inmemoriales cultiva estas tierras, creando una arquitectura agrícola única, armoniosamente integrada en el paisaje natural. Imagínese, miles de bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, como si hubieran sido esculpidos de una enorme roca. Estas terrazas no solo impresionan por su tamaño y belleza, sino que también representan un destacado ejemplo de agricultura sostenible, que todavía es utilizada por los habitantes locales. Cada año, cuando llega la temporada de lluvias, las aguas bañan estas terrazas, proporcionando un riego vital para los campos de arroz, que continúan alimentando no solo al pueblo Ifugao, sino también a muchas otras comunidades. Pero, ¿qué hay detrás de esta antigua práctica y cómo puede desaparecer en nuestro mundo moderno? A pesar de su larga historia, las terrazas de arroz de Banahue están en peligro de extinción. Cada año, el número de jóvenes que buscan dejar su tierra natal en busca de mejores oportunidades en las ciudades aumenta. El cambio climático también deja su huella. El incremento en la frecuencia de lluvias intensas y sequías pone en riesgo los métodos tradicionales de agricultura. ¿Cómo ha ocurrido que esta maravilla, creada por las manos de nuestros antepasados, se encuentra ahora al borde de la desaparición? Algunos científicos y activistas están tratando de obtener el apoyo del gobierno y de las comunidades locales para preservar estas terrazas y transmitirlas a las futuras generaciones. Pero, quizás,
Este problema es mucho más profundo que simplemente una cuestión de conservación cultural. Se trata de cómo podemos mantener la conexión con nuestras raíces y lo que estamos dispuestos a hacer por ello. ¿Cómo podemos preservar este legado cuando las propias terrazas, símbolo de unidad entre el ser humano y la naturaleza, se vuelven cada vez más vulnerables? Tal vez la clave para desentrañar este misterio radica en comprender que las terrazas de Banahue no son solo un campo de arroz, sino toda una filosofía de vida que nos enseña a respetar la naturaleza y valorar el trabajo de nuestros antepasados. ¿Permanece este asombroso legado en la memoria de las futuras generaciones, o se convertirá en otra página perdida en la historia de la humanidad? Hecho 9. El volcán Pinatubo. El misterio de las fuerzas subterráneas de Filipinas. Filipinas es un país donde la naturaleza se manifiesta en su forma más poderosa y, a veces, destructiva. Aquí, entre paisajes pintorescos, se ocultan volcanes activos que pueden recordar de repente su fuerza. Uno de los más conocidos es el volcán Pinatubo, cuya erupción en 1991 fue la segunda más poderosa del siglo XX. Este evento conmocionó al mundo. En cuestión de horas, el volcán arrojó a la atmósfera millones de toneladas de cenizas y gases, que alteraron el clima del planeta durante varios meses. ¿Cómo pudo suceder esto en un rincón de la Tierra tan familiar y tranquilo? El Pinatubo, que durante mucho tiempo había permanecido como un gigante dormido, despertó de repente. Y su poder se convirtió en un recordatorio tangible de cuán inestable es nuestra vida ante la fuerza de la naturaleza. Pero no solo el Pinatubo provoca asombro y temor. En Filipinas hay otro volcán, el Taal. Este volcán, situado en una pequeña isla en medio de un lago, parece encerrar toda la belleza y el peligro del paisaje filipino. Atrae a los turistas con sus vistas pintorescas, pero al mismo tiempo su historia está llena de tragedias y destrucción. Las erupciones del Taal en el pasado han cobrado numerosas vidas, y el propio volcán es considerado uno de los más peligrosos del mundo. ¿Cómo se puede disfrutar de la belleza, sabiendo que bajo esta superficie idílica se esconden fuerzas capaces de causar destrucción? La actividad volcánica aquí no es solo un fenómeno natural. Es parte de una historia que nos recuerda cuán frágil es la vida. Un aspecto importante es que los habitantes locales viven en constante proximidad a estas poderosas fuerzas de la naturaleza, y su cultura está impregnada de respeto hacia los volcanes. ¿Cómo pueden coexistir pacíficamente con tales peligros? Algunos investigadores afirman que las antiguas culturas filipinas tenían creencias místicas relacionadas con los volcanes, y que los percibían como lugares sagrados, llenos de misterios y poderes. Quizás esto les ayuda a mantener la calma ante la amenaza constante. Pero al mismo tiempo, queda la pregunta abierta. ¿Hasta dónde podemos llegar en el estudio y la comprensión de estos fenómenos naturales salvajes, pero hermosos? El volcán Pinatubo y el Taal son solo dos ejemplos de cómo la naturaleza puede sorprender y asustar a la vez. ¿Cuántos más misterios oculta este archipiélago? ¿Y qué más podemos aprender sobre las antiguas culturas que vivieron en armonía con estas fuerzas? Cada erupción, cada cambio en la naturaleza, es un recordatorio de que la historia continúa, y que apenas comenzamos a desentrañar sus secretos. El hecho 10. Karaoke. Un enigma de la cultura musical filipina. Filipinas es un país donde la música suena a cada paso, y el karaoke se ha convertido en una parte integral de la vida cotidiana. Aquí, en acogedores bares y en celebraciones familiares, la gente se reúne para mostrar sus habilidades vocales y, al parecer, nada puede interrumpir esta alegre actividad. Sin embargo, tras esta fachada colorida se oculta una realidad impactante. En Filipinas, existe una regla no escrita de no matar a la persona por una mala interpretación de una canción. ¿Cómo pudo ocurrir esto en una sociedad donde la música debería unir? La cuestión es que la canción My Way de Frank Sinatra, que se convirtió en un éxito en el karaoke, ha adquirido una fama siniestra. En diversas partes del país han ocurrido episodios de violencia cuando la interpretación de esta canción provocó conflictos que desembocaron en peleas e incluso asesinatos. ¿Por qué My Way se ha convertido en el desencadenante de tales eventos trágicos?
Algunos investigadores lo asocian con aspectos culturales, donde el reconocimiento y el respeto social juegan un papel clave. Para muchos intérpretes, esta canción simboliza la autoexpresión y la lucha personal. Pero al mismo tiempo, una interpretación fallida puede ser percibida como una vergüenza, lo que lleva a la exacerbación de las emociones. Este fenómeno ha sido denominado Síndrome My Way. Y muchos bares de karaoke en todo el país ahora incluso exhiben advertencias de que es mejor evitar interpretar esta canción. ¿Cómo es posible que una simple actividad recreativa se haya convertido en una realidad tan sombría? Los locales que disfrutan del karaoke cuentan que esta canción ha llegado a ser algo más que una simple obra musical. Se ha transformado en un símbolo de orgullo personal y honestidad. Algunos consideran que esto refleja problemas sociales más profundos, como la presión de la opinión pública y el deseo de reconocimiento. Pero queda la pregunta abierta. ¿Qué más se esconde tras esta enigmática tradición cultural? ¿Cuántas historias dramáticas, quizás, han quedado sin ser notadas a la sombra de las brillantes luces de los bares de karaoke? ¿Y cuántas otras canciones pueden estar en la frontera entre la diversión y el peligro? Filipinas no es solo un país de volcanes y paisajes pintorescos, sino también un lugar donde la música puede ser tanto un medio de unión como una fuente de conflictos. ¿Cómo podemos entender la naturaleza de esta dualidad? ¿Y qué secretos encierra la cultura musical de Filipinas? El hecho 11. Tradición extrema de Pascua. Crucifixión real en Filipinas. En cada rincón del mundo existen rituales únicos que provocan asombro y a veces shock. Pero en Filipinas, en la ciudad de San Pedro Kutud, esta tradición adquiere formas verdaderamente extremas. Cada año, en el día de Viernes Santo, se reúnen multitudes de curiosos para ser testigos de un espectáculo que parece ir más allá de la comprensión humana. Voluntarios, impulsados por un fervor religioso, se permiten ser clavados a cruces con clavos reales, recreando el sufrimiento de Cristo. Mientras que la Iglesia Católica oficial condena tales actos, considerándolos excesivos y peligrosos, los lugareños continúan practicando esta tradición, viéndola como una forma de expiar sus pecados y acercarse a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden las personas atreverse a realizar tales acciones radicales, siendo conscientes de todo el peligro y el dolor físico? Para muchos de los participantes, este rito se convierte en la culminación de su camino espiritual. Creen que el sufrimiento en la cruz es algo más que un simple acto simbólico. Es un sacrificio personal que puede cambiar sus vidas y otorgarles perdón. Pero vale la pena reflexionar. ¿Qué impulsa a estas personas en el momento en que los clavos atraviesan sus manos? Algunos de ellos afirman experimentar una profunda iluminación espiritual, mientras que otros dicen que es solo una forma de expresar su devoción a la fe. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta práctica. Muchos lugareños y líderes religiosos se oponen, señalando las posibles consecuencias para la salud y el estado mental de los participantes. Aún así, cada año, el rito continúa, atrayendo la atención no solo de los habitantes locales, sino también de turistas extranjeros que ansían ver este inusual espectáculo. ¿Cuál es entonces el verdadero significado de este ritual extremo? Tal vez haya algo más oculto que simplemente una manifestación de fe. ¿Y cuáles son los aspectos oscuros de esta tradición, de los que quizás nunca lleguemos a conocer? La pregunta sigue abierta. ¿Qué más puede esconderse más allá de la cotidianidad, a la luz brillante de las festividades filipinas? Quizás en otros rincones del mundo existan rituales similares, de los que aún no tenemos conocimiento, esperando su momento para revelar sus secretos. El hecho 12. Los secretos del sabong filipino, sangrientos combates de gallos a la sombra de la ley. En el corazón de Filipinas, existe un fenómeno del que muchos ni siquiera sospechan, aunque está profundamente arraigado en la cultura del país. Esta industria clandestina de peleas de gallos, conocida como sabong, continúa prosperando a pesar de los esfuerzos de las autoridades por limitar esta afición. Cada año, millones de personas son testigos de espectaculares y crueles duelos, donde dos gallos se enfrentan entre sí, como en antiguas arenas de gladiadores, provocando tanto entusiasmo como horror en los espectadores. Pero,
¿Cómo ha sido posible esto si las leyes prohíben tales acciones? La respuesta radica en la pasión que los filipinos sienten por este antiguo deporte. Las peleas de gallos no son solo un entretenimiento, son toda una cultura, con sus propias tradiciones. Una arena llamada galleras y rituales que preceden a los combates. En las galleras se reúnen multitudes de espectadores dispuestos a apostar, a veces sumas astronómicas. Algunas fuentes afirman que el volumen de negocios de esta industria supera los miles de millones de dólares. ¿Cómo es que las peleas de gallos se han convertido en un aspecto tan importante de la vida de los filipinos? Para muchos, no es solo una cuestión de azar. Es una forma de autoexpresión, un lugar donde se puede demostrar valentía y habilidad para predecir al ganador. Las largas horas de espera, la tensión y la emoción, cuando los gallos entran en combate, crean una atmósfera que es difícil de describir con palabras. Pero vale la pena preguntarse, ¿cuánto tiempo podrá existir esta tradición bajo un marco legal cada vez más estricto? Muchos opositores al sabong afirman que es un entretenimiento cruel e inhumano, y tratan de atraer la atención del público hacia el sufrimiento de los animales. Sin embargo, a pesar de esto, cada año en las calles y en los pueblos de Filipinas se pueden escuchar los gritos de los partidarios y fervientes aficionados, dispuestos a arriesgarlo todo por una oportunidad de victoria. ¿Cómo es que esta industria, sumida en secretos y contradicciones, continúa existiendo? ¿Podría algún día desaparecer bajo la presión de la ley? ¿O permanecerá para siempre como parte de la identidad filipina? ¿Y en qué otros rincones del mundo prosperan tradiciones similares, ocultas a la vista del público, esperando su momento para revelar sus oscuros secretos? El hecho 13. Cirugía psíquica. ¿Sanación o ilusión? En el corazón de Filipinas se esconde un ritual único que provoca tanto admiración como desconcierto. La cirugía psíquica. Este misterioso proceso, llevado a cabo por curanderos locales conocidos como hiladores, promete la sanación de diversos males a través de manos desnudas, sin el uso de anestesia ni instrumentos quirúrgicos. Reflexionemos. ¿Cómo es posible extraer tumores y tejidos enfermos sin dejar cicatrices ni huellas? Para muchos, esto parece magia real, pero en realidad, es un ritual complejo basado en tradiciones centenarias. Los lugareños creen que los hiladores poseen un poder especial capaz de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Durante la sesión, los observadores pueden ver cómo los curanderos, entrando en trance, comienzan la operación, pasando las manos sobre el cuerpo del paciente y luego, como por arte de magia, extraen formaciones siniestras. Muchos afirman sentir alivio incluso durante el procedimiento, y sus enfermedades, aparentemente, desaparecen. Sin embargo, la medicina occidental considera esto como meros trucos y engaños. Los investigadores subrayan que tales operaciones no tienen fundamento científico y pueden inducir a las personas al error. Pero a pesar de ello, miles de personas de todo el mundo viajan a Filipinas en busca de sanación, esperando un milagro. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Algunos hablan del poder de la fe y del estado mental, que juega un papel clave en el proceso de sanación. Quizás, cuando una persona cree sinceramente en sus posibilidades de recuperación, puede influir en su organismo de una manera sorprendente. Pero, ¿qué ocurre realmente tras bambalinas de estos rituales? ¿Sigue siendo esto solo una ilusión? ¿O hay algo más? ¿Qué significado se oculta en estas prácticas ancestrales? ¿Y pueden ellas abrir puertas a un mundo inexplorado? Las preguntas permanecen abiertas, y quizás los misterios de la cirugía psíquica se desvelen por mucho tiempo, dejando a muchos en el desconcierto y en la búsqueda de respuestas. El hecho 14. El misterio de la tribu Tasaday. Un mundo perdido en la Edad de Piedra. En las remotas islas de Filipinas, rodeadas de aguas azuladas y densos bosques tropicales, se oculta uno de los enigmas antropológicos más intrigantes, la tribu Tasaday. Estos hombres, que habitan en la isla de Mindanao, fueron descubiertos apenas en 1971, y su modo de vida parece haber permanecido detenido en la Edad de Piedra. ¿Cómo es posible que esta tribu, relativamente reciente, no haya tenido contacto con el mundo exterior? Fueron descritos como simples cazadores,
y recolectores, que viven en armonía con la naturaleza, lo que atrajo la atención de investigadores y periodistas de todo el mundo. Sin embargo, este hallazgo pronto se convirtió en fuente de intensos debates y controversias. Algunos antropólogos afirmaban que la tribu Tazadai realmente había conservado su modo de vida primitivo, mientras que otros ponían en duda la autenticidad de su aislamiento. ¿Cómo pudieron personas que viven en un lugar tan remoto evitar la influencia del mundo exterior? Algunos investigadores plantearon teorías sobre la posibilidad de que la tribu hubiera tenido contacto con otros pueblos, quizás incluso antes de la colonización, lo que cuestionaba la representación de ellos como hombres antiguos. Las preguntas se multiplicaban. ¿Fue realmente Tazadai tan aislada, o su modo de vida fue moldeado por la influencia de otras culturas? A pesar de las controversias existentes, una cosa queda clara. Este descubrimiento ha llamado la atención sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y las tradiciones que podrían desaparecer en nuestro mundo de rápidos cambios. Pero, ¿qué se oculta detrás de este misterio? ¿Qué sentido encierra la vida de una tribu que, quizás, nunca estuvo preparada para el encuentro con el mundo moderno? Esto es solo el comienzo de una investigación interminable, y muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Se abrirá alguna vez el velo sobre el misterio Tazadai, o permanecerán para siempre como un símbolo de lo que aún no sabemos sobre nuestro mundo? Quinto hecho: el enigma de la momificación, un culto que ha perdurado hasta nuestros días. En el norte de Luzón, en montañas cubiertas de niebla y bosques verdes, vive el pueblo Ifugao, cuya cultura está llena de misterios y antiguas costumbres. Una de las tradiciones más intrigantes de los Ifugao son las prácticas de momificación, que siguen siendo relevantes en nuestra época. En las cuevas de Cabayán, perdidas entre majestuosas montañas, se han conservado antiguas momias que atestiguan el alto nivel de maestría de sus creadores. El proceso de momificación entre los Ifugao no es simplemente un ritual, sino un complejo arte que requiere gran paciencia y conocimiento. Los muertos no son enterrados, como en la mayoría de las culturas, sino que se deshidratan utilizando infusiones herbales únicas y humo, que penetran en los tejidos y previenen la descomposición. Esta práctica tiene como objetivo preservar el espíritu y el cuerpo de los fallecidos, para que puedan seguir protegiendo a sus descendientes. Pero, ¿por qué los Ifugao eligieron este método para rendir homenaje a sus antepasados? ¿Qué significado se esconde tras esta misteriosa tradición? Los líderes fallecidos, que se conservan en lugares especiales, no se convierten solo en monumentos, sino en participantes activos de la vida comunitaria. Su presencia se siente en rituales y festividades, donde continúan influyendo en el destino de los vivos. Pero, ¿cómo pudieron estas antiguas costumbres sobrevivir en un mundo que avanza hacia la modernidad? Algunos investigadores sugieren que la momificación de los Ifugao no es solo un tributo, sino también una manera de mantener el vínculo con la naturaleza y los ancestros. ¿Podrían estas prácticas estar relacionadas con concepciones culturales y espirituales más amplias sobre la vida y la muerte? Pero esto no son más que algunas de las incógnitas que se esconden en las montañas de Luzón. Al estudiar estas antiguas costumbres, nos enfrentamos a preguntas sobre el significado de la muerte y la memoria, sobre cómo diferentes culturas perciben el final de la vida. Y quizás, detrás de cada momia se oculta una historia que aún no hemos logrado desentrañar. ¿Cuántos misterios inexplorados aún aguardan en los rincones remotos del mundo, esperando su momento para ser revelados? Las Filipinas son un verdadero país de contrastes, donde cada nuevo descubrimiento nos sumerge en un mundo de sorprendentes tradiciones y antiguos rituales, ocultos bajo la superficie de los conocimientos habituales sobre playas tropicales y templos católicos. Conocer este país único es como explorar un iceberg. La mayor parte de su majestuosa estructura permanece bajo el agua, inaccesible a la vista. Y es precisamente ahí, en los rincones de la historia, donde se encuentran hechos asombrosos sobre una cultura que no se logra comprender a simple vista, como por ejemplo, la tradición de la momificación del pueblo Ifugao, de la que acabamos de hablar. Aquí los viajes les invito. No olviden cuántos